Buenas tardes, licenciada. Voy a hablar sobre las técnicas de investigación, que serían la observación, planteamiento de hipótesis y las variables. En la observación tenemos que consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que saber observar es saber seleccionar. Para la observación, lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. La observación científica tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. Las etapas del conocimiento científico son la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y las conclusiones. Los lineamientos para una buena observación son 8. El primero es seleccionar lo que se va a observar. Segundo, proyectar un objetivo. Tercero, establecer cómo va a registrar los datos obtenidos de la observación. Cuarto, observar los objetos seleccionados minuciosamente y observar los datos importantes. Desechar los no confiables. Quinto, anotar cada dato observado. 6. Interpretar los datos y analizarlos. 7. Escribir las conclusiones. Y por último, 8. Registrar los datos en fichas, fotografías, grabaciones, entrevistas, entre otros. Los planteamientos para una hipótesis son la formulación de cualquier hipótesis sobre la base de determinados hechos o fenómenos que al conocerse generan datos, información de su comportamiento. Estos datos apenas constituyen una descripción de la realidad, pero sin ellos carecemos de la materia inicial para tal formulación, ya que en la actualidad la concepción de cómo se trabaja en la ciencia se conoce como el modelo hipotético deductivo, cuyo nombre se debe al filósofo Karl Hempel, y que efectivamente con base en este enfoque se enlaza la teoría con la empiria. Por lo tanto, la observación de la realidad conforma la gran experiencia que proporciona datos a partir de los cuales se formulan las hipótesis, que contrastadas adecuadamente contribuyen a la creación de la teoría que sustenta o explica el comportamiento de cualquier hecho o fenómeno de la naturaleza. En esta fase cuando se genera, es en esta fase cuando se genera el conocimiento científico. La hipótesis. La hipótesis es una respuesta anticipada que se da a una posible solución de un problema. Esta hipótesis surge al tratar de explicar un problema, pero debe verificarse con la experimentación. La hipótesis de cómo montar experiencias útiles o cómo diseñar aparatos apropiados para realizar las experiencias o para medir nuevas magnitudes del fenómeno estudiado. La hipótesis de por qué y cómo unas variables influyen en el fenómeno y otras no. Por ejemplo, en el tiempo que tarda el péndulo en completar una oscilación. Puede influir la masa, la longitud del péndulo, la separación con la que lo lancemos, el color del material, la altura a la que está el suelo, etc. Un ejemplo de hipótesis en el caso de la educación sería: los estudiantes de secundaria víctimas de bullying son más propensos a dejar sus estudios que aquellos que no se ven afectados por estos ataques. Otro ejemplo de hipótesis en salud sería: abstenerse a consumir grandes cantidades de alcohol por el periodo de un año puede revertir hasta el 50% de los daños cognitivos sufridos. Otro ejemplo de hipótesis en ciencias es: la aplicación de procesos biotécnicos hace posible crear y producir plantas medicinales en masa con mayor material genético, más rápido y a menor costo. Y por último tenemos un ejemplo de hipótesis en comunicación e información. La población joven, denominada millennials, prioriza el consumo de información a través de los servicios digitales confiables y gratuitos, sobre aquellos que mantienen ofertas rígidas y tradicionales. Vamos a hablar de las variables. Las variables son magnitudes que adquieren diferentes valores: sexo, medidas, tamaño, colores, conocimientos históricos, religión, la personalidad, nivel de inteligencia, política, entre otros. Esto puede aplicarse a un grupo de personas u objetos.
Cuando las variables se obtienen con una investigación profunda y se relacionan entre sí. Forman construcciones hipotéticas que demuestran la veracidad de los datos científicos. Y por último tenemos la experimentación. Que la experimentación consiste en la verificación y comprobación de la hipótesis. La experimentación determina la validez de las posibles explicaciones que nos hemos dado y decide el que una hipótesis se acepte o se deseche. Experimentar significa reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. Durante la experimentación, los científicos acostumbran a realizar múltiples medidas de diferentes magnitudes científicas y físicas. De esta manera pueden estudiar qué relación existe entre una magnitud y la otra. Muchas gracias.